El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos ofrece, queridos hermanos, el Santo Evangelio un dato muy interesante, porque dice que Jesucristo había dejado callados a los saduceos. Y seguramente la prepotencia, ¿va?, la soberbia de otro grupo religioso, como eran los fariseos, los llevó también a enfrentar a Jesús, ¿va?, a hacerle a Jesús, como constantemente dice el Evangelio, preguntas capciosas, preguntas tramposas, preguntas malintencionadas, ¿va?, que solamente llevaban el propósito de hacer quedar mal a Jesucristo ante los demás. Qué duro, queridos hermanos, reconocer que hay grupos religiosos así, ¿verdad?, que quieren poner en evidencia a los demás, que se presumen y se presentan como superiores en el conocimiento de Dios. Qué pena, va, qué tristeza que uno se la pase en disquisiciones teológicas, ¿verdad?, en discusiones de escuela respecto de la palabra de Dios, para dejar a un lado lo más importante. Esto que nos presenta el Santo Evangelio, pues nos hace pensar también en nosotros, ¿verdad? No se ha superado esa soberbia, ¿verdad? No se ha superado ese protagonismo que a veces tienen los grupos también en la iglesia, ¿verdad? Cuando alguien se siente más que otros, ¿verdad?, cuando alguien piensa que sabe más que los demás, cuando alguien considera que ostenta un conocimiento superior de la palabra de Dios, y eso, en vez de hacer más accesibles, más sencillas a las personas, pues las llena de soberbia, ¿verdad?, como estos fariseos o como estos saduceos, ¿verdad?, que intentan hacer quedar mal a nuestro Señor Jesucristo. Menos mal que Jesucristo no se fija únicamente en las preguntas, sino que se fija en las personas, ¿verdad? El Señor Jesús tiene esa capacidad, ¿verdad?, de ver en los ojos de las personas,
de ver en el corazón de la gente, ¿va? No solamente se distrae en las preguntas, sino que se da cuenta de las verdaderas intenciones. Y por eso, queridos hermanos, nos ha dejado una respuesta en la que ojalá nosotros no nos distraigamos, en la que nosotros realmente tratemos de fundamentar nuestra propia vida cristiana. Una respuesta de Jesucristo que también dejó sin palabras a los fariseos. Ya los saduceos habían tenido su momento, ¿eh? Y como dice el Santo Evangelio, también los fariseos pues ya no tuvieron nada que alegar, nada que decir ante la sabiduría y ante esa exposición magistral que hace nuestro Señor Jesucristo acerca del principal mandamiento que pesa sobre cada uno de nosotros. En primer lugar, amar a Dios, y en segundo lugar, amar al prójimo. Yo pensaba, hermanos, que cuando nosotros empezamos a decir desde niños que creemos en Dios, y así cada quien lo puede empezar a recordar, ¿verdad? Cuando uno desde niño comienza a decir que cree en Dios, no estamos diciendo simplemente que se trate de un conocimiento intelectual. Cuando uno dice cree en Dios, no está simplemente manifestando pues una conclusión o una convicción después de muchos conocimientos. Esa es la manera que tenemos de decirlo, ¿eh? Yo creo en Dios. Pero eso también, hermanos, se puede decir así: yo amo a Dios. Cuando nosotros decimos creo en Dios, lo que estamos manifestando es que sentimos un afecto, sentimos respeto y le damos nosotros la razón a Dios en los mandamientos y en las principales cosas que nos rigen en la vida, ¿no? No es solamente un acto de la mente, sino sobre todo es un acto del corazón. Yo digo creo en Dios y no lo digo así como creo en muchas otras cosas porque he estudiado, sino cuando digo creo en Dios me mueve un afecto, me mueve un cariño, me mueve un respeto. Y eso para mí significa amar a Dios. De tal manera que así es como uno va creciendo en el amor de Dios, ¿verdad? Así vamos creciendo en el amor de Dios. Y entre más nos acercamos a Dios, ¿verdad? Y entre más lo conocemos, uno se admira más y sobre todo, hermanos, uno se inspira más. Entre más ama uno a Dios, uno se inspira más, ¿verdad? Es como si uno creciera en el amor, ¿verdad? Así como crece uno en el amor de las personas, ¿verdad? Hay personas a las que uno ama y cuánto nos inspiran, ¿verdad? Nos dan ganas de conocer a esas personas, son un estímulo para nosotros en la vida, ¿verdad? Esas personas representan nuestra aspiración. Y así también nosotros vamos experimentando cómo crece el amor de Dios, ¿verdad? Porque uno en la vida, cuando decimos que creemos y amamos a Dios, uno en la vida no quisiera estar jamás sin Dios. Uno no quisiera estar jamás sin Dios, ¿verdad? De tal manera que los cristianos así lo vamos experimentando, ¿verdad? Pero fíjense cómo el Señor Jesucristo en este caso explica nuestra religión, ¿verdad? Porque así como uno ama a Dios, ¿verdad? Y uno se inspira para llevar esta vida en el amor de Dios, también es importante, hermanos, que uno viva también amando al prójimo. Amando al prójimo como nosotros amamos a Dios. Ya saben ustedes esas palabras tan duras, ¿ah?
y tan claras al mismo tiempo que tiene el apóstol San Juan para decirnos: si tú dices que amas a Dios y odias a tu hermano, si tú dices que sí amas a Dios pero andas odiando a las personas, eres un mentiroso. No se puede decir que uno ama a Dios y odia a las personas, esa sería una mentira. Porque el que ama a Dios, ¿verdad?, es decir, el que se inspira para seguir adelante en esta vida, entonces también siente la necesidad de amar al prójimo. No se trata de amar a estos o de odiar a otros, sino se trata, hermanos, en ese caso de vivir en el amor. De eso se trata, ¿va?, de vivir en el amor. Uno ama más a algunas personas que a otras, ¿verdad?, porque las conoce uno más, porque las trata uno más, porque son más accesibles, porque concuerdan más con nosotros, pero no se trata de amar más a unos que a otros, sino que se trata en ese caso de vivir en el amor. De tal manera que esa, según la Biblia, es la prueba de que nuestro amor a Dios es auténtico. ¿Cuál es la prueba de que de verdad nosotros amemos a Dios? De que nuestras palabras sean auténticas, que nuestras palabras digan la verdad cuando manifestamos que amamos a Dios, cuando de veras amamos al prójimo, cuando le deseamos lo mejor, cuando nos acercamos, cuando ayudamos, cuando tendemos la mano, cuando no somos indiferentes a las situaciones que pasan los demás, ¿verdad?, cuando nos desvivimos, nos desgastamos con los demás. Entonces ahí se puede ver que una persona que vive así realmente está inspirada en el amor a Dios nuestro Señor. Esos tiempos, podríamos decir, hermanos, son tiempos para que así sigamos viviendo ante tantas necesidades, ante tantos sufrimientos, vivir en el amor, ¿va?, para no ser indiferentes a los dolores, a los sufrimientos, a las necesidades que ahora pasan tantas personas. Es decir, que a diferencia de los escribas y de los fariseos que querían convertir este tema en un asunto de disquisiciones teológicas, que nosotros lo convirtamos en un asunto de vida, en una cuestión de fe. Amar a Dios y amar al prójimo. Que no lo olvidemos, ¿eh?, para que nadie, hermanos, ninguno de nosotros, ¿eh?, se sienta con la libertad de odiar. Que nadie se sienta con la libertad de lastimar. Que nadie vaya por la vida con la libertad de afectar a otras personas, sino siempre prolongando esa inspiración, ese encuentro, ese amor que nosotros tenemos con Dios nuestro Señor. Así también vivamos en el amor, en el respeto, en el servicio, en la atención con todos nuestros prójimos.